Trigonometría, bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. El video que verán a continuación tiene por objetivo principal fortalecer al estudiante en la resolución de los triángulos rectángulos, avanzando con un ejercicio de mayor grado de dificultad con respecto al video de Trigonometría, Triángulo Rectángulo 1 paso a paso. En la descripción les dejo el link si aún no has visto el video. Antes de iniciar el ejercicio realizaré un breve repaso sobre las partes del triángulo rectángulo y las razones trigonométricas que nos ayudan a resolverlo. Acá vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Recuerde que este se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Frente a este ángulo se encuentra la hipotenusa y este ángulo está formado por los catetos. Dentro del triángulo dibujamos un ángulo en cualquiera de sus vértices, ya sea el B o el A. Y en este caso lo colocaremos en el vértice A. Por lo tanto, el cateto que se encuentra frente a este ángulo lo conocemos como cateto opuesto. Y el cateto que se encuentra al lado de este ángulo lo conocemos como cateto adyacente. Para resolver este triángulo podemos utilizar las razones trigonométricas. El seno, que es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno, que es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y por último la tangente, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En todo triángulo rectángulo se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden ver el video de resolución del triángulo rectángulo 1. En la descripción les dejaré el link. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Dice: Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura. Calcular la altura del árbol y a qué distancia está Pablo del árbol. Vamos a analizar rápidamente la figura. Pueden observar acá que la distancia que hay entre Pablo y Luis es de 7,5 metros. El ángulo que forma Pablo con respecto al punto más alto del árbol y el punto más bajo de este es de 45 grados. A su vez, Luis forma un ángulo con respecto al punto más alto del árbol y el punto más bajo del árbol de 35 grados. Vamos ahora a dibujar un triángulo rectángulo que nos permitirá resolver el ejercicio. Observen que acá tenemos exactamente lo mismo que está en la figura, excepto el árbol. A Pablo lo vamos a llamar el punto P, a Luis el punto L, el punto más alto del árbol lo llamaremos A. Vamos a trazar desde el vértice más alto, el vértice A, hasta la base del triángulo, una línea perpendicular con respecto a esta base. Si es perpendicular, entonces esta línea formará un ángulo de 90 grados y aquí podremos ver que del lado derecho se formó un triángulo rectángulo que posee un ángulo de 35 grados aparte del de 90. Del lado izquierdo formamos otro triángulo rectángulo, ya que si tenemos 90 grados del lado derecho, también por ángulos suplementarios tendremos 90 grados del lado izquierdo. Este triángulo también tiene un ángulo de 45 grados. La distancia que hay entre el punto A y el punto B le vamos a llamar altura y esta va a ser la altura del árbol. Ahora, entre Pablo y la base del árbol existe una distancia y también existe una distancia entre Luis y la base del árbol. Vamos a analizar esta distancia ya que son muy importantes para la resolución del ejercicio. La distancia que hay entre Pablo y Luis la recordamos que es de 7,5 metros, pero la distancia que hay entre Pablo y la base del árbol no la conocemos, así que simplemente la describimos como X. Acá es donde viene la parte interesante del análisis. Si entre Luis y Pablo hay una distancia de 7,5 metros, entonces entre Luis y la base del árbol habrán esos 7,5 metros, pero quitándole el valor de X, sería quitar esta sección. Entonces lo podemos escribir como 7,5 metros menos X. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a suponer que entre Pablo y la base del árbol existe una distancia desconocida que le llamamos X. Y entre Luis y la base del árbol también existe una distancia desconocida que le llamaremos Y. Si nosotros sumamos estas dos distancias, la distancia que hay entre Pablo y la base del árbol y la distancia que hay entre Luis y la base del árbol, nos va a dar 7,5 metros.
Si de allí despejamos la variable y, x pasaría al lado derecho negativo y nos quedaría entonces que y va a ser igual a 7,5 metros menos x. Si comparamos entonces, es exactamente lo mismo que hicimos en el análisis anterior. Se puede realizar este ejercicio ya sea analizando esta distancia como lo hicimos en un primer paso o simplemente jugando con las variables como lo hicimos en un segundo paso. Vamos ahora a extraer los datos del ejercicio. En el ejercicio básicamente los datos están en la figura. Tenemos como primero la distancia entre Pablo y Luis, que es de 7,5 metros, y acá recuerden que conseguimos dos triángulos rectángulos. Entonces, el primer triángulo rectángulo vamos a ubicar su ángulo, que es el ángulo APB, A, P y B. Este ángulo le vamos a llamar ángulo 1, ya que tenemos otro ángulo acá y tiene un valor de 45 grados. Por lo tanto, en el otro triángulo rectángulo, el que está del lado derecho, existe un ángulo identificado como ALB y le vamos a llamar entonces el ángulo 2, que tiene un valor de 35 grados. Estos son los datos que nos están dando en la figura y los únicos que tiene el problema. Vamos ahora a ver qué nos están preguntando, cuáles son nuestras incógnitas. Nos piden la altura del árbol, que si observamos aquí en el triángulo está definido como la distancia o el segmento AB, que también le llamamos H, pero que acá le estoy llamando cateto opuesto. ¿Por qué se le llama cateto opuesto? Si observan, el ángulo APB está frente a ese cateto, por lo tanto sería el cateto opuesto para el triángulo que está del lado izquierdo. Y para el lado derecho podemos observar exactamente lo mismo. El ángulo que se encuentra entre ALB está frente a esa altura o a ese segmento AB, por lo tanto también es el cateto opuesto. Esto hay que hacerlo de forma separado, no porque en un triángulo esté represente el cateto opuesto, en el otro también va a ser igual. Simplemente nos ubicamos en los ángulos y analizamos uno a uno. Así que esta altura es cateto opuesto tanto para el triángulo del lado izquierdo como para el triángulo del lado derecho. Lo otro que nos preguntan es la distancia que hay entre Pablo y la base del árbol, es el segmento PB, que le estamos llamando cateto adyacente 1 simplemente porque está al lado del ángulo de 45 grados y este ángulo lo definimos como el ángulo 1, así que este sería el cateto adyacente 1. Pero que en el análisis que estábamos haciendo de variables dijimos que la distancia PB es igual a la variable X. Ya tenemos entonces descritas las incógnitas y los datos del problema. Vamos ahora a realizar el planteamiento del ejercicio. Pero antes, regresemos acá para mencionar lo importante que es realizar este primer análisis. Gracias a este primer análisis es que nosotros podremos plantear el ejercicio. Observen en la figura de este primer triángulo, solamente conocemos el ángulo de 45 grados. Vámonos al triángulo del lado derecho. Observamos que también conocemos una única variable que es el ángulo de 35 grados. Hasta este punto el problema no tendría solución, pero existe una línea de 7,5 metros que nos relaciona a los dos triángulos. ¿Cómo nos relacionan? A través del análisis que hicimos de la variable X. Ahora tendremos que definir con cuál de las razones trigonométricas trabajamos. Nuestra primera razón trigonométrica es el seno, pero se descarta porque no tengo ningún dato de la hipotenusa, al igual que el coseno. Me queda la tangente y la tangente tenemos por lo menos el cateto adyacente, aunque no sea un valor conocido, pero tenemos una variable que lo relacione. Así que de las tres razones trigonométricas vamos a utilizar la tangente. Esto para el caso del triángulo número 1. Para el triángulo número 2 ocurre exactamente lo mismo. De la hipotenusa no tenemos nada que nos permita utilizar un dato con la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa la usa la razón trigonométrica seno y coseno. Así que para el triángulo número 2, el que está del lado derecho, también vamos a utilizar la tangente. Vamos en estas ecuaciones a sustituir los análisis que hicimos en el triángulo. El cateto opuesto, que es la altura, le llamamos el segmento AB.
tanto para el triángulo del lado izquierdo como para el triángulo del lado derecho. El cateto adyacente 1 le llamamos X y el cateto adyacente 2 le llamamos 7,5 metros menos X. Estos valores los vamos a sustituir en cada una de las ecuaciones, como pueden observar acá. Para la tangente del ángulo 1 va a ser igual al segmento AB, que es el cateto opuesto, sobre X, que es el cateto adyacente 1. Y para la tangente del ángulo 2 va a ser igual al cateto opuesto, que es el mismo segmento AB, sobre el cateto adyacente 2, que es 7,5 menos X. Ahora, observen, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Conocemos los ángulos 1 y 2. Las únicas incógnitas que tenemos en estas dos ecuaciones son la variable AB o la altura, y la otra variable desconocida es la variable X. Vamos ahora a despejar una de las dos variables, la que sea más sencilla. La más sencilla, como pueden observar, es la variable AB, así que en el denominador que tenemos X lo vamos a pasar del lado izquierdo multiplicando a la tangente. De la misma forma vamos a realizarlo para la segunda ecuación, 7,5 menos X, que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar a la tangente. De esta forma despejamos el segmento AB. Antes de resolver este sistema de ecuaciones vamos a aplicar la propiedad distributiva. La tangente me multiplica a 7,5 y me multiplica a menos X, quedando entonces 7,5 veces la tangente del ángulo 2 menos X veces la tangente del ángulo 2, que es igual al segmento AB. Ahora esta ecuación, este sistema de ecuaciones lo vamos a resolver por igualación. Si X veces la tangente de A1 es igual al segmento AB y 7,5 veces la tangente A2 menos X veces la tangente A2 es igual a AB, entonces X veces la tangente de A1 va a ser igual a 7,5 veces la tangente de A2 menos X veces la tangente de A2. Y por acá nos queda una sola ecuación con una sola incógnita, que es X. Vamos entonces a despejar esta variable X. Para despejarla lo primero que debemos hacer es agruparla. Del lado derecho tenemos menos X veces la tangente del ángulo 2, la vamos a llevar al lado izquierdo positiva, quedándonos entonces X veces la tangente del ángulo 1 más X veces la tangente del ángulo 2 va a ser igual a 7,5 veces la tangente del ángulo 2. La variable que deseamos despejar la vamos a sacar como factor común de estos dos términos y nos va a quedar X, que multiplica a la tangente del ángulo 1 más la tangente del ángulo 2. Esto va a ser igual a 7,5 veces la tangente del ángulo 2. Finalmente, para terminar con el despeje, la suma de ambas tangentes que está multiplicando a la variable X la vamos a pasar al lado derecho dividiendo a 7,5 veces la tangente del ángulo 2. Y simplemente ya lo que debemos acá es sustituir, ya que conocemos todos los valores. El ángulo 2 tiene un valor de 35 grados y el ángulo 1 de 45 grados. Acá simplemente lo que hacen es llevar estos valores a la calculadora y resolver. Nos queda entonces que la distancia X, es la distancia a la que se encuentra Pablo de la base del árbol, es de 3,09 metros. Solo nos queda por buscar la altura de este árbol. Si observamos acá, este triángulo tiene un ángulo de 45 grados. Cuando un triángulo tiene un ángulo de 45 grados, sus catetos son iguales. Por lo tanto, la distancia que hay de Pablo a la base es la misma distancia que hay de A hacia B, o sea, la altura del árbol. Sin embargo, vamos a resolverlo para demostrar esto. Vamos a tomar cualquiera de las dos ecuaciones que estaba despejada. La más sencilla es esta que tenemos acá, que involucra al ángulo 1. X ya lo conocemos, vale 3,09 metros. La tangente del ángulo 1 es la tangente de 45 grados. La tangente de 45 grados tiene un valor de 1, por lo tanto nos va a quedar 3,09 metros multiplicado por 1 y esa altura AB va a valer 3,09 metros. De esta manera podemos calcular la altura del árbol y la distancia a la cual se encuentra Pablo del árbol. Si este video te fue de utilidad, no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemáticas.